para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, como todos los miércoles, después del programa de Willy Coban y el Beto Valdés, la Hora de Maquiavelo versión radio. Le digo cómo nos vamos a comunicar, no por teléfono, sino por Twitter. Y el Twitter es @DiegoDilen. Yo soy Diego Dilenberger y por eso es @DiegoDilen. Le explico. Dilen con doble L. Sígame en el Twitter, sáquese una cuenta y ahí debatimos y nos enganchamos después a la noche y toda la semana. Le digo que esta Hora de Maquiavelo va a ser sumamente interesante porque vamos a tratar de hablar con uno de mis economistas favoritos, que es José Luis Espert, que se ha convertido de alguna forma en el único de los economistas que por supuesto aborrece el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que están diciendo lo que muchos economistas, incluso de la oposición, se callan. Economistas y políticos. Y es que parece que la Argentina tiene un presente complicado, digamos un corto plazo que se lo ve económicamente gris oscuro, sino negro, pero todos decimos, me incluyo yo, que en el mediano plazo la Argentina tiene muchas condiciones para mejorar. El clima de negocios en Argentina es cada vez peor, las empresas directamente se van. La forma en que cerró la imprenta Donnelly, que en realidad es Donnelly en asociación con la chilena Cochrane, un taller que está en Garín, que me tocó en la época que yo trabajaba en Editorial Atlántida, me tocó ir unas cuantas veces a controlar el cierre, un taller siempre hipersindicalizado, y como en todas las empresas de la zona de la Panamericana, este corredor industrial sumamente penetrado por el PTS y el PO, por los partidos de izquierda, que, a diferencia de los sindicalistas tradicionales peronistas, son enemigos de la economía de mercado, enemigos del capitalismo. Entonces, no solamente exigen condiciones como lo hacen los sindicalistas tradicionales, obviamente, aumento de sueldo, no laburamos, exigen también condiciones excesivas como para boicotear a la empresa. Pero además, el clima de negocios que hay en la Argentina de hoy, para casi todas las empresas, es muy negativo. Y estos tipos agarraron, cerraron la puerta, pusieron un cartelito, realmente comunicación cero, y dijeron, nos vamos, nos declaramos en quiebra. Incluso, fíjate vos qué extremo que es, incluso dejando trabajos de grandes clientes y de clientes multinacionales pendientes. Algún cliente, bueno, Atlántida, la editorial Atlántida, que edita gente, hoy es de Televisa, mexicana, Donnelly también está en México, Carrefour, obviamente, ni hablar, que es una multinacional, imprime los folletos de Carrefour, y se piantaron, de la misma manera en que se escaparon, desesperados, asustados por su vida, en el 2002, funcionarios de bancos extranjeros, porque dijeron, bueno, estos argentinos nos van a meter presos. Bueno, esto es la imagen de la Argentina como lugar para hacer negocios. Yo estoy en línea con uno de mis economistas favoritos, que es José Luis Espert. José Luis, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? José Luis, dime. Escuchamos juntos un minutito este audio. Escucha. Vale, no sé de qué. Escucha. Miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía $1. Era el otro. Son los que hoy no quieren... Bueno, este justamente no era, lo tenía guardado justamente para festejar, para conmemorar que hoy el pronóstico de Kicillof de que el dólar nunca iba a valer 13 pesos, pronóstico no de hace 5 años, sino de hace 5 meses, hoy el dólar blue, digamos, pasó los 13 pesos. Pero te queríamos recordar a vos. Escucha un segundo. El ajuste lo está haciendo la economía igual ahora, con un agujero fiscal de 6 puntos del producto. La gente no llega a fin de mes por la inflación. Hay destrucción de empleo sin ajuste fiscal alguno. ¿Qué me decís? La estupidez la decís vos, no yo. No, está haciendo... Hoy tenés 6 puntos del producto de déficit, destruís empleo, la gente no llega a fin de mes. ¿Qué decís? Sergio Massa en Twitter puso, los verdaderos buitres son el déficit fiscal y la inflación, algo así, ¿no puso? Sí.
Dijo, la caída del empleo, la caída de la inflación. No, déficit fiscal e inflación puso más hoy. ¿O déficit fiscal e inflación? Bueno, entonces le está dando un poco la razón a Espero, ¿no? No. A ver, los 140 caracteres de Twitter no pueden resumir un pensamiento. Se puede económico, coincidir aunque sea... A ver, pero yo lo estoy diciendo, a ver, me parece que Argentina tiene que resolver su problema fiscal, eso está claro. ¿Vos proponés ajuste hoy para la economía argentina? Pero antes de responderte, te voy a decir algo. Hoy, ellos dicen que no hay que hacer un ajuste, ¿no? El ajuste ya está ocurriendo. Claro. El único que no se ajusta acá es el fisco, es el gasto público. Sí, no, está tergiversando. Cuando hablamos de ajuste acá, hablamos de lo que propone, y lo mostró con el gráfico, lo que pasa que ahora no lo quiere decir exactamente, es que ¿Qué hay no que quiero decir? recortar No tengo pelota para decirte lo que yo quiero. No, imbécil. seguramente que no. Pero este tipo dice que yo no me animo a decir cosas. ¿Pero qué? Me traiga un gráfico. Lee los contratos de deuda. ¿Sabes qué hizo los contratos de deuda? Mostraste un gráfico de gasto público durante media hora. Dijiste que el problema todo eso, a todos los males de la Argentina estamos hablando de los buitres, son el gasto público cuando te dice hay que ajustar. Estamos hablando de los buitres, no estamos hablando del problema de educación que hay en Argentina, no estamos hablando del problema de atraso cambiario que hay en Argentina, no estamos hablando de la presión impositiva salvaje acá. Estamos hablando del problema buitre. El problema buitre es un problema de deuda, no es un problema como ustedes quieren hacerle creer a la gente, de meteoritos que vienen del cielo, o el ridículo museo de la deuda externa haciéndole creer a la gente que son marcianos. Los buitres son gente que tienen deuda argentina, que en algún momento Argentina emitió deuda para financiar ¿qué? Déficit. No, debían no. Buitres, asqueroso. Pero hay 15.000 millones de dólares que no son buitres, que quiero ver qué le inventa, qué cuento le inventa el gobierno ahora que no son los buitres. A ver, José Luis. Bueno, José Luis Espert era en un memorable debate con Datelis, así se llama este economista kirchnerista, y con Delgado, que en realidad es un economista... Berkovich también. Y estaba Berkovich, que es un periodista economista, también kirchnerista. Bueno, faltaba un... Había un cuarto ahí, que no sé el nombre, pero era 4 contra 1. 4 contra 1, bueno, pero me llamó la atención cómo te defendiste, pero además lo interesante es que rompiendo la corrección política que viene durando ya 12 años, de que los economistas disidentes tienen que aguantarse y ser polite contra los insultos permanentes de los economistas kirchneristas, te devolviste exactamente en el mismo estilo K, digamos. Y faltó un pedacito que a mí me pareció muy interesante, y es que los políticos argentinos, sobre todo kirchneristas, se olvidan que todos los presupuestos que llevaron al endeudamiento, que ahora entra nuevamente en default, fueron votados por todos los congresos de la democracia, incluida la presidenta cuando era diputada, en los 90, ¿no? Sí, eso yo lo dije ese día. Y eso me pareció que la gente no lo recuerda. La verdad que, por más que... Creo que los vapuleé, esta manga impresentable que estaban esa noche, el sabor es amargo, porque la verdad que ganar así a las piñas las cosas cuando los debates deberían ser sobre cuestiones muy, muy prolijas. Esta gente, como está psicótica, te propone debates ridículos, chicanas permanentes, descalificaciones. Claro, pues es de estilo, ¿no? Descalificación personal, ¿no? El programa ese día arranca, yo llevando un gráfico contándole, mirá, estamos discutiendo otra vez lo que hemos discutido toda la vida en el último medio siglo, el problema fiscal que te genera o alta inflación cuando lo financias al déficit emitiendo, o problemas de defaults cuando lo financias al déficit emitiendo deuda. Pero siempre, como consecuencia, siempre que aparece default, siempre que aparece inflación, hay un problema de deuda. No hay problema de default ni de inflación si no hay problemas de deuda, y no hay problemas de deuda sin problemas de déficit, y no hay problemas de déficit sin exceso de gasto público, y los que sancionan los presupuestos son los congresistas e instancias del Ejecutivo. Entonces yo digo, no discutamos estupideces como lo que forman precio, como los mercados concentrados, o lo que te prestan plata, porque el problema es siempre el que se endeuda, y Argentina es la que se endeuda. Bueno, esta gente, como están locos de la cabeza, o son una manga de psicópata, agarrón por cualquier lado, pero yo con vos quisiera tocar el tema profundo, que es, esta vez, por quinta vez en 50 años, claro, o sea, en promedio una vez cada 10, Argentina vuelve a tropezarse con el mismo problema que partió el programa de Helbart,
a fines de los 60, principios de los 70, el mismo programa que rompió el plan de Martínez Dios, el mismo problema que llevó a la Argentina a la hiperinflación, el mismo problema que destruyó la convertibilidad, es el que hoy ha demolido a este modelo, que es el problema fiscal. La Argentina hoy tiene 6 puntos del producto de déficit fiscal, son una brutalidad. 250.000 millones de pesos, son 25.000 millones de dólares si pones un dólar a 10. Es el 6º déficit más grande del último medio siglo, con la presión impositiva más alta de la historia argentina y de las más altas que hay en el mundo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no es eso? ¿Qué vamos a hablar? ¿De los formadores de precios? ¿De las pavadas que te propone todo el kirchnerismo? Cuando el problema son ellos, porque ellos son los que manejan el gasto público, que hoy está completamente desbordando la recaudación de impuestos, que tiene ahogada a la gente pagando impuestos, ahogada pagando la inflación. Entonces yo lo que propongo es discutir eso, porque es la 5ª vez en medio siglo que nos tropezamos con el mismo problema. Yo creo que estamos tan locos los argentinos que no nos damos cuenta que estamos locos, porque discutimos cualquier cosa menos lo que hay que discutir. Acá hay que liquidar el gasto público, tiene que bajar los 20 puntos del producto, no es pagable este gasto público. Ahora esta gente te quiere hacer creer que el gasto público es ajuste. No, que la gente no llega a fin de mes no es ajuste, claro. Que las empresas se fundan no es ajuste, que la empresa echen gente no es ajuste. ¿Me entendés? Es un tema de discusión de poder de lobby acá. ¿Quién tiene el poder de lobby para ajustar? Y hay que la política tiene el poder de lobby para ajustar y nos obliga a ajustar a nosotros. Nosotros tenemos que reaccionar. No, flaco, ajustense ustedes también, o mejor dicho, los únicos que deberían ajustarse son ellos, es la política, porque el desborde está ahí, no está en el gasto privado. Vos estás cumpliendo un rol de comunicación que tendrían que tener partidos de la oposición o representantes del empresariado. Y no lo hacen. Y la otra vez, hace 2 o 3 programas, lo entrevistamos a Agustín Monteverde. Y Agustín Monteverde lo que planteaba con mucha preocupación, y la verdad que me dejó a mí también sumamente preocupado, es que no escucha en el discurso de los candidatos posibles de la oposición, no escucha que aborden este problema de fondo. Porque me da la sensación de que muchos dicen, bueno, como tenemos vaca muerta y después con un clima de negocios un poco más market friendly, van a venir inversiones y con un poquito más de desahogo a las empresas, de terminar con el cepo, etcétera, etcétera, van a venir inversiones y esto se encarrila. Y lo que decía Agustín Monteverde, que me parece que coincide con vos, es, guarda, el problema del déficit fiscal sigue estando. En el mediano plazo seguramente Argentina va a mejorar porque es bastante fácil que mejore después de la Kitchenomics, pero en el largo plazo, y hablaba a partir de 2016, no de 2050, vamos a una hiperinflación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Perdón, el final. A partir de 2016, decía Agustín Monteverde, si este tema, el opositor que gane, no lo aborda seriamente y con mucha valentía, vamos a otra hiperinflación. No, bueno, a mí no me da la cabeza para ir tan lejos, y mucho menos para pronosticar una hiperinflación. A mí me parece que una hiperinflación, o sea, el año 89 o el 2001, que fue la otra gran crisis de la historia argentina. En la historia argentina hubo 2 graves crisis económicas, o en el último siglo por lo menos, que son la hiper y el 2001. Si cada 100 años tenés una crisis así o 50 años, no me parece que sea fácil repetirla, porque me parece que se tienen que dar un montón de aditamentos que a mí no me da la cabeza para pronosticar, respecto a la opinión de Agustín, por supuesto. Ahora, lo que sí te digo ahí es lo siguiente, mirá, en el último medio siglo, cada 10 años en promedio, ¿no? En promedio digo porque el Rodrigazo fue en el 75 y la caída del programa Martínez Dios ocurrió 6 años después, no son 10. Claro. Pero en promedio te dan una crisis cada 10 años. Y vos no estás contando que Perón en los 50 también terminó con inflación, no con hiper, pero que fue prácticamente... No, si agregamos a Perón es una más, porque yo estoy contando del Rodrigazo para acá. Ah. Rodrigazo 1, Sigó 2, la hiper 3, la convertibilidad 4, y esta es la 5ª situación crítica, que puede terminar en una crisis si el gobierno sigue paviando como está paviando, denostándolo a Griesa, dándole una vuelta de tuerca adicional al blanqueo de capitales, y por otro lado aumentar el gasto público en subsidios o, digamos, incorporando a la planta permanente 7.500 empleados, etcétera. O sea, si este es el rumbo,
mucho antes de una hiperinflación de 2016, que para mí es el siglo que viene, Argentina va a tener una crisis, porque lo hizo siempre, o sea, siempre que llegó a un cierto nivel de déficit, siempre Argentina tuvo una crisis, luego 4 o 5 años buenos, que es mientras le dure el julepe a la clase política, después la crisis, son prolijos a la hora de gastar, y en cuanto pierden el miedo empiezan a aflojar otra vez con el gasto, claro. Y ahí empieza la parte mediocre del programa, y luego el programa termina en crisis, o sea, lo que cruza la Argentina en el último siglo son crisis, recuperaciones fatuas, deterioro, crisis, recuperaciones fatuas, deterioro, crisis. Y Argentina está en la fase ya abierta de deterioro, que puede terminar en una crisis y a esta gente no se le prende una lamparita de anunciar un plan antiinflacionario que incluye un fuerte ajuste del gasto público. Si eso no se hace, mucho antes de empezar en una hiper, Argentina va a tener una crisis de las típicas, donde el dólar vale mucho más de lo que vale hoy, licuás el gasto público para recién volver a arrancar. Entonces... Licuar el gasto público significa devaluación, ¿no? Por supuesto, licuar el gasto público probablemente con una devaluación, ¿no? Sí, eso ha ocurrido, pero ya te digo, ocurrió 4 veces ya en el último medio siglo. Y puede ocurrir una quinta, o sea, si uno mira para atrás, lo hiciste 4 veces a esto ya. ¿Por qué no 5? Claro. Claro, ahora, yendo a tu pregunta sobre los candidatos, y tiene que ver con esta lógica con la cual yo analizo el último medio siglo de Argentina. Todos, más o menos, son kirchneristas con buenos modales. Nadie está proponiendo un cambio de paradigma. Ergo, no es que Argentina va a volar por los aires y va a desaparecer por no hacer lo que yo tengo en mente, que es una cosa diferente. No, si Argentina sigue haciendo lo mismo de siempre, tendrá su crisis, ajustará y volverá a arrancar. Y volverá a tener otra crisis. Ya lo hizo 4 veces antes en el último medio siglo, ¿por qué no lo va a hacer una quinta vez? Que tener su crisis y volver a arrancar algunos años. Eso sí, en promedio cada 10 tenés una crisis, ¿no? Con este modelito de solo ser responsable fiscalmente mientras te dura el miedo, y apenas te desaparece el miedo después de 2 o 3 años de la crisis, volvés otra vez al dispendio y agarrártela por la cabeza. El problema que tiene ahora el próximo gobierno es que no solo va a agarrar el fisco bastante hecho pelota, te diría, en cuanto al déficit, sino que además agarra a la Argentina con una destrucción de mercado y de regla de juego atroz. Claro. O sea, toda la reforma pro mercado de los 90, esta gente la destruyó. Lo único que servía de la convertibilidad, y no poco, que era la extraordinaria reforma de mercado que se hizo, esta gente la destruyó. Entonces el próximo gobierno va a tener que enfrentar el problema fiscal de siempre, pero con una economía con controles, restricciones, prohibiciones, licencia, que va a costar mucho recuperar la economía. Por eso que se vienen tiempos embromados. A mí me llamó mucho la atención, en el debate, escuchábamos ese pedacito, en donde vos lo citabas a Sergio Massa, que Sergio Massa que es un tipo que viene es peronista, pero viene del liberalismo. Y mencionó el problema del déficit fiscal, lo mencionó. Y el que estaba sentado en el extremo, frente tuyo, era Delgado, ya no me acuerdo el nombre, Delgado, es un... Ricardo Delgado, es un, creo que fue, en algún momento estuvo en el equipo de Labaña, es un labañista, si se quiere, y que fue kirchnerista hasta hace 25 minutos, más o menos, hasta que se sumó al masismo junto con Labaña. Sí, como Peirano, como Redrado, todos ellos, ¿no? Pero creo que el caso de Delgado es más tardío todavía. Y sí. Delgado lo que trataba de hacer era directamente desmentirlo a Massa, a su jefe, para decir, no, ni tocó el tema del déficit fiscal. Y eso me dejó preocupado, porque si los que vienen, y todas las encuestas están señalando que el próximo presidente, por ahora, falta mucho, por ahora va a ser Massa, el equipo económico, por lo menos si está representado por Delgado, está esquivando el tema. Sí, yo no sé si lo yo creo, más allá de las ponencias públicas, que cuando te metes en política yo no les creo nada porque todos mienten, digamos, y más públicamente, y más en un debate tan caliente como esa noche, yo más que guiarme por lo que pueden decir en público, es mirar un poco para atrás, que es lo que han pensado siempre. Y sí, la verdad, esta gente, Delgado, ya que tocas el tema, no es gente que tenga claro que fiscalmente Argentina está destruida. Destruida para mí es
tener la presión impositiva más alta de la historia argentina, sin duda, de las más altas que hay en el mundo. El que está en blanco en Argentina paga impuestos como en Suiza, Noruega. Vos tenés una presión impositiva de país rico cuando jamás debería ser la presión impositiva de ese nivel, porque la presión impositiva tiene que estar acorde con tu nivel de ingreso. ¿Cómo le va a entregar la mitad del valor agregado tuyo, la mitad de tus ingresos al fisco en un país de ingresos altísimos versus uno de ingresos bajos? No puede ser, más allá de cómo se gasta, que ese es otro capítulo. Pero ya de por sí, lo primero... No, si vamos a ese capítulo directamente nos suicidamos. ¿Cómo se gasta en Argentina? Hay que hablar del nivel. Este nivel de gasto para esta sociedad pobre es intolerable. Y además, por si fuera poco, es tan alto el gasto público que no te alcanza la mayor presión impositiva de la historia, ni de las presiones impositivas más altas del mundo. Ese gasto te genera el quinto peor déficit fiscal del último medio siglo. O sea, está liquidado fiscalmente como para que nadie se haga, como para que alguien se haga el distraído acá. Porque ahora, si lo siguen negando el problema, vamos a tener una crisis. Ahora, José Luis, muchos economistas están estimando que la participación del Estado sobre el Producto Bruto de la Argentina ha llegado o está llegando prácticamente al 50%, que es un nivel de estatismo que ya hoy ni Suecia tiene. Y la pregunta que uno se hace, porque Argentina partió en los 90 de un estado de, a ver si me equivoco, de aproximadamente un 28% sobre el PBI. Sí. Que bajar de ese 50%, que serían como 20 puntos, una bestialidad, es prácticamente políticamente imposible. Sí, por eso, como es tan imposible la baja ocurre con licuaciones, como ocurrió en el 2002. O sea, el pronóstico es nefasto, de que seguiremos con inflación, devaluación. Sí, pero Argentina, el escenario más probable es que Argentina tenga una crisis, corrija y vuelva a hacer lo mismo, porque están todos proponiendo más o menos lo mismo, salvo, como la hipótesis de Agustín, que te vas a una hiper, la hiper es una crisis tan gigantesca que te obliga a hacer cambios muy pro mercado como fueron los 90. Los 90 fueron arruinados, no por la reforma pro mercado, que esta es la perversión y la estafa ideológica de la última década. Claro, por el exceso de deuda. El exceso de deuda, que es exceso de déficit y que es exceso de gasto. Por acá hay una cosa interesante, que yo lo planteaba el otro día, pero esto de energúmeno, viste, lo único que querían era pelear, no era ninguna discusión elevada, que es que la recaudación de impuestos, por eso vos tenés a la gente ahogada pagando impuestos, la recaudación de impuestos, en este periodo de 50 años, pasó de 16 puntos del producto en el año 67, 68, o sea, hace 50 años casi en realidad, a cerca de 40 puntos el producto, a más de 40 puntos el producto. Entonces, una presión positiva que te sube 25 puntos el producto en 50 años, cuando una recaudación impositiva crece en términos del producto, es solamente por impuestazos o mejora en la administración tributaria. Claro. Cuando la recaudación crece en términos del producto, no es por el crecimiento de la economía, porque ya está puesto en el divisor de la cuenta la recaudación en términos del producto. La recaudación en términos del producto de 25 puntos que ha crecido en medio siglo, es todo más impuestos. Claro. Entonces, ¿cómo no vas a hablar del gasto público si tenés el sexto peor déficit fiscal del último medio siglo, con una recaudación que creció 25 puntos el producto en medio siglo, hoy es la más alta de la historia argentina y de las más altas del mundo? Entonces, si no lo hablas, la ley de gravedad se te va a imponer igual y lo va a licuar, como ha pasado tantas veces. Ahora, una cosa también te quiero decir, aunque vos licúes y vuelves a arrancar, como ha pasado 4 veces ya antes, esta es la quinta, los crecimientos económicos que vas a tener dentro de este modelo ya sabemos, son 4, 5, 6, 8 años. Como mucho, llegamos hasta ahí con suerte. Como mucho, y 8 años creciste ahora en la década ganada porque venías del incendio de 2002, que era un trampolín para rebotar, más el efecto soja, más las tasas de interés en cero en el mundo, pero si no, este modelito ya no te permite crecer mucho, porque tenés ahogado al sector privado pagando impuestos, ahogado de regulaciones, y enemistado con medio planeta, es muy difícil crecer así. Y además a todo esto, es sentido común. A todo esto se está cayendo la soja. A todo esto, el soja y suerte que yo siempre digo, ya a la soja la puede tachar, digamos, ¿no? Y la suerte, ya no sé si tenemos tanta suerte, porque
Por ejemplo, la suerte no la tuvimos con este consorcio de bancos que parecía que iban a comprar el juicio y no lo compraron al final, ¿no? Así que te diría, acá, digamos, ojalá que cambiemos a una cosa mucho más liberal, pro mercado, de respeto a instituciones, de énfasis en la educación, de un Estado que preste servicios y nada más. Ojalá que cambiemos para ahí, para tener un horizonte despejado de crecimiento de 15, 20 años. Ahora, si no hacemos eso, bueno, mira, a lo mejor no terminamos en una hiper, no es necesario que terminemos en una hiper por seguir repitiendo este modelo decadente. Tendremos una crisis, volveremos a arrancar y el crecimiento dará 4 o 5 años y volveremos a entrar otra vez lo mismo. Si queremos romper este ciclo de una crisis cada 10 años en promedio, como venimos teniendo, hay que hacer otra cosa, completamente diferente. Hay que imitar a Chile, hay que imitar a Australia, a Nueva Zelanda, como ideales. Y si no te gustan porque son demasiado liberales, y bueno, hacer algo parecido a Uruguay, a Brasil. Pero ser Venezuela no es la mejor recomendación que se puede hacer como proyecto de país, ¿no? Evidentemente no. Y José Luis Espert, bueno, de alguna manera se está convirtiendo en el economista vocero de algo que ni siquiera los políticos de la oposición, que nos van a gobernar dentro de un año y meses, se animan a decir que este país, así como está, y sin un cambio profundo y doloroso, ¿es inviable o será así? Más que inviable, Diego, mira, porque acá, veamos, yo partidario de no, aunque soy duro y claro cuando hablo de no visiones tremendistas, digamos, si vos no haces este cambio que yo sugiero, si vos querés el cambio pro mercado de los 90, pero con disciplina fiscal espartana, si no lo haces, no es que va a desaparecer el mapa, ni que te vas a incendiar, no necesariamente. Seguirá siendo esta cosa mediocre que venimos siendo en el último medio siglo, porque hay que decirlo, Argentina en el último siglo, es decir, en el último medio siglo, como consecuencia de esta crisis recurrente cada 10 años, ha crecido solo a la tasa de crecimiento de los países ricos. Y vos como país de ingresos medios abajo tendría que crecer mucho más la tasa de crecimiento. Entonces, el hecho que vos vivas de crisis en crisis por culpa de este modelo que yo denomino populismo industrial, te trae como consecuencia, te trae como output, te trae como producto que tu tasa de crecimiento es muy pequeña para lo que vos deberías crecer como país de ingresos medios altos. Pero no necesariamente es invivible Argentina, va a seguir siendo lo que vemos. O sea, invivible, pero esa es opinión de Diego Dillenberger. José Luis Espert, bueno, interesante la tarea de ser un poquito el único que se planta y dice claramente y de manera sumamente contundente lo que tendría que ser Argentina para empezar a ser un país un poco mejor. Muchas gracias y bueno, te seguimos, queremos escuchar ahí, debatir y que te siga la gente en el Twitter, es @JLExpert. @JLExpert. Imperdible. José Luis y Espert el apellido. Imperdible, si no lo sigue, es culpa suya. Gracias, José Luis. Un abrazo grande, chao, buenas noches. Espacio publicitario. Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte. Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. BL, Asuntos Públicos y Parlamentarios. Información política y parlamentaria en tiempo real. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Te ayudamos a comprender la imagen de tu marca en la web 2.0. Easy Web, servicios integrales, diseño web, diseño gráfico y hosting. Para encontrar soluciones fácilmente, hay que conectarse con la gente correcta. En HSBC, nuestros oficiales de negocios lo conectan con los expertos adecuados según las necesidades de su negocio. HSBC, Revista Imagen, información clave para comunicadores institucionales. www.revistaimagen.com. Socialize, el servicio de monitoreo y análisis de medios sociales de Global News Group. Llámanos al 5-274-0234. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos.
Fin de espacio publicitario. Bueno, ahora sí, quería escuchar la quichifrase nuevamente. Miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía $1, son los que hoy no quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Bueno, esto iba a que Kicillof no es la única, está también la pavada atómica, que era el default era una pavada atómica, está todo perfectamente estudiado. Me hizo acordar a Duhalde, con el que puso dólares recibirá dólares, el que puso euros recibirá euros, o el que apuesta al dólar pierde, etcétera. No tiene sentido. Evidentemente Kicillof siente un poquito, se siente ministro de Economía, pero también un poquito presidente del Centro de Estudiantes. Es un estilo. El presidente del Centro de Estudiantes no tiene que responsabilizarse, no está en los medios, cuando hace los discursos están las chicas nada más que lo escuchan, entonces está bueno así hacerse el gallito. Consejo, ministro de Economía en un país en crisis, estudiar, escribirse los discursos, contratar un ghostwriter, pensar un poquito. El dólar ya está a 13 y según lo escuchamos a Willy Cohen puede estar a más. Tenemos en línea, acá lo estoy mirando a Matías Ferrari, tenemos en línea a un interlocutor extraño para la hora de Maquiavelo, pero que vale la pena escuchar. Martín Espinosa trabaja en prensa del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, que es el más llamativo que está en todos estos conflictos, ahí en la Panamericana, en Lear, bueno, ahora sumamos Donnelley, Gestamp, todas estas empresas están en la zona de la Panamericana, y la verdad que mientras, como les decía, los empresarios hacen silencio absoluto, ya los periodistas ni los llaman, porque saben que no van a hablar. Bueno, el PTS hace un excelente trabajo de prensa. Martín Espinosa, te tenemos ahí, ¿no es cierto? Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, Diego. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque la verdad, entre piquetes y el trabajo de prensa que hacen, ustedes son la única voz en el conflicto. Yo digo, bueno, tendrían que salir la otra campana, los empresarios, a dar su versión, y ni aparecen. ¿Vos cómo los ves a los de tu otro lado? Es difícil hablar de tu contrincante, pero ¿cómo los ves en materia de comunicación, que es tu expertise? Sí, mira, en primer lugar, Diego, creo que hay una cuestión que tiene que ver, en primer lugar, antes de hablar de los empresarios, lo que tiene que ver con la comunicación, como vos lo señalabas, y la forma de expresar nuestras ideas con respecto no solo a los conflictos, sino también la forma que también ha podido el PTS junto con el Frente de Izquierda desplegar las ideas en la campaña electoral del año pasado, tiene que ver también con un trabajo militante, no seguramente con un talento individual, aunque hay muchos compañeros que despliegan su creatividad, pero fundamentalmente todos los compañeros que estamos y participamos en este caso en prensa y demás, somos todos militantes de la organización y que muchas veces con pocos recursos o con los recursos y las posibilidades muchas veces escasa que tiene la izquierda, buscamos en forma creativa poder expresar nuestras ideas. Nada de nuestras ideas de todas maneras podrían expresarse de la manera que la expresamos si no tenemos esas ideas previas para decir, o sea, el PTS es parte de los procesos reales que hoy hay en la clase trabajadora y especialmente en lo que tiene que ver con el movimiento obrero y sectores de la clase trabajadora de la zona norte. Entonces también somos parte de la vida real de eso. Han copado la Panamericana, porque ustedes empezaron, sobre todo se los vio mucho cuando empezó lo de Kraft, que ahora se llama Mondelez, hace 6-7 años, y están en todo. Gestamp, otra también de la zona, y bueno, ahora se sumó Donnelley, que es esta imprenta que la verdad que sorprendió, cerrando y apareció un cartel ahí, incluso entiendo que en Donnelley, que es una multinacional, han dejado trabajos para clientes multinacionales a su vez a medio terminar. Sí, efectivamente, según los trabajadores han comentado, bueno, esta empresa ha dejado muchísimo trabajo por hacer, incluso para la Editorial Atlántica, que es uno de los principales clientes que tiene Dole. Incluso ayer uno de los delegados comentaba que incluso por la reserva de stock de papel, por lo menos podrían producir aproximadamente 5 meses. Mirá, tenía papel para 5 meses, pero cerró la puerta, puso la llave y se fue.
Exactamente. Bueno, yo creo que esto tiene que ver de todas maneras con la maduración de un sector de la clase trabajadora. Vos señalabas que el PTS copó, el PTS es parte de estos procesos, pero hay trabajadores con distintas ideologías, de una variedad importante, porque desde ya, por ejemplo, en la comisión interna de lo que es LEAR hay compañeros que se destacan, que son militantes del PTS, o particularmente uno de los compañeros, pero el resto son muchas veces compañeros trabajadores que no tienen militancia partidaria directamente. Pero sí, esto tiene que ver con la confluencia de nuestra organización y de un trabajo paciente de años, y también con poder decir también y hablar desde la clase trabajadora y de los padecimientos y las necesidades de la clase trabajadora. Ahora, ese es el gran problema. Ahora, Martín, el problema por ahí tiene el problema que hoy, por ejemplo, la conducción del sindicato como les mata, en este caso, actúa directamente como vocero de la empresa. Vos decías, bueno, los empresarios no hablan. Hoy las empresas en realidad están hablando, en el caso de LEAR, está hablando directamente a través de su conducción, que es la conducción de Ricardo Piñarelli, y les mata. Digo, si hay una forma comunicativa que hoy está teniendo los... Claro, no hablan los empresarios, pero por lo menos, digamos, sacan a hablar a los gremialistas más dialoguistas y moderados que están en contra de ustedes y están además en una feroz interna. Ahora, Martín, para terminar, yo te quería preguntar una pregunta de fondo, ¿no? Sí. ¿Ustedes están porque subsista la economía de mercado y el capitalismo y las empresas, o apuntan, porque esto es lo que me dicen gente que trabaja en estas empresas, están para, digamos, destruirlas? Yo creo que hay una falsa idea de la destrucción que utiliza muchas veces en forma falsa el propio gobierno nacional. Ayer escuchábamos a Berni en un debate televisivo con nuestro compañero Nicolás del Caño, diputado nacional de Mendoza, en el debate, hablando sobre esta idea de destruir, o el mismo argumento que usan, o a veces las empresas, en este caso las empresas, y el sindicato mata. Muy por el contrario, Diego, el ejemplo de la gráfica ON creo que es muy bueno, porque los empresarios cerraron la puerta y desaparecieron. Hoy son los trabajadores que pusieron a producir la fábrica, acatando la consignación obligatoria que dictó el propio Ahora, y están haciendo funcionar y defendiendo los 400 puestos de trabajo. El caso de Donnelly no lo conozco en detalle. Sí trabajé un tiempo en la imprenta, no, pero fui en la época que yo trabajaba en Atlántida a la imprenta hace unos cuantos años, y ya el clima sindical que se vivía en la planta era irrespirable. Y en el caso concreto de otras empresas como LEAR, por ejemplo, dicen que, bueno, quisiéramos trabajar, pero los sindicatos de izquierda como el PTS o el PO no nos boicotean, no nos dejan. Entonces ese es el motivo por el cual dicen muchos terminan cerrando, porque hacen poco negocio, tienen que trabajar con un sindicato boicoteador y dicen, macho, así nos seguimos. Entonces la pregunta por eso era si ustedes lo que apuntan es, bueno, a cambiar el sistema de economía de mercado por propiedad, digamos, social de la producción, como lo pregonaba el comunismo. Yo creo que ahí se mezclan dos planos, porque ya nosotros, el PTS, somos una organización trotskista y que peleamos por una perspectiva de una sociedad distinta, un régimen social organizado completamente distinto, eso desde ya. Ahora, eso es una perspectiva en la cual hoy esa salida no la compartimos con la mayoría de la clase trabajadora, pero es una perspectiva por la cual nosotros peleamos. Ahora, yo creo que hay una falsedad muy grande. Yo ponía el ejemplo de Donnelly porque son, creo, argumentos falsos. Y en el caso de LEAR, el hecho de que está en crisis es un argumento falso, porque son, en el caso de la autoparte, que produce exclusivamente para la Ford en este caso, han obtenido ganancias récords en los últimos años. Y no han podido realmente demostrar el hecho de que haya crisis. Más bien, yo creo que lo que realmente molesta a las empresas, yo escuchaba una trabajadora también en televisión que contaba que trabajaba 17 años en la empresa con una conducta intachable dentro de su trabajo, cumpliendo su labor, y sin embargo ha sido despedida. Ahora, claro, son sectores evidentemente, en el caso particular de LEAR, que no han, que han votado por una comisión interna que es opositora a la conducción del sindicato. La comisión interna actual, que precisamente ha sido restituida
por una orden judicial y que el Ministerio de Trabajo tuvo que garantizar el reingreso de los delegados de Lear a la planta, ha sido votada por el 70%. No, está claro que las comisiones internas están, digamos, copadas por el PTS, el PO, eso no queda ninguna duda. Pero tiene que ver también con que les mata hoy por hoy, no representa en absoluto los intereses de los trabajadores, más bien, si uno escucha a Piñanelli, digo, por eso yo reitero a su pregunta la idea de la forma de comunicar a los empresarios. Creo que hoy los empresarios, y particularmente en el caso de Lear o el caso de Gestamp, han hablado a través de su vocero, que hoy ha sido Ricardo Piñanelli, el representante del ESMATA, quien ha abandonado a sus supuestos representados, que son los trabajadores, y que hoy por hoy las solicitadas que ha sacado últimamente tienen que ver con la defensa más bien de Lear, y no ha dicho una sola palabra de los 200 despidos que hubo en Lear, otros tantos despidos que hubo antes en Gestamp. Más bien Martín, se ha dedicado... ¿sí? Se nos acaba el tiempo, pero me despido con un pensamiento, simplemente que ya lo comenté al principio del programa. Los empresarios no son fuente y han dejado de hablar con los medios hasta tal punto que los medios ya ni los llaman. Bueno, estuvimos hablando con Martín Espinosa, que es uno de los jefes de prensa del PTS, que es este partido que está dominando las comisiones internas de prácticamente todas las empresas del corredor de la Panamericana y que, como ustedes ven, son los que salen en los medios, lo hacen muy bien, lo hacen con profesionalismo y saben hacerlo. Y de los empresarios podríamos decir, cri, 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 cri. Muchas gracias, Martín Espinosa, y seguimos en la hora de Maquiavelo. Y ya seguimos porque lo tenemos en línea, cambiamos el foco y ahora sí vamos a hablar con un vocero empresario. Si no me equivoco, estamos hablando con Miguel Jiménez Zapiola, que es el director de Asuntos Corporativos de Barrick Argentina. Y cuando digo Barrick, a muchos se le ponen los pelos de punta, porque dicen, esta es la empresa, ya se lo imaginan a Pino Solanas diciendo Barrick y la minería a cielo abierto, y es realmente el cuco, ¿no?, de los ambientalistas que dicen que, la minería a cielo abierto, Barrick, están destruyendo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que en esto de que los empresarios no comunican nada, ahora Barrick salió con una pequeña campaña de comunicación para tratar de, desinstalar esto de que son el mal. Creo que hasta hubo un libro no me acuerdo de este exdiputado que lo llamaba, creo que El Mal. ¿Estás ahí, Miguel Jiménez Zapiola? Así es, Diego, acá estoy, buenas noches. Bueno, ustedes... El nombre que no te acordabas es Miguel Bonazo. Miguel Bonazo, exactamente, que había escrito un libro que se hasta llamaba El Mal, una cosa impresionante. Impresionante. Ficción. Claro, y no sé si me escuchaste hablando con uno de los voceros y jefes de prensa del PTS, que los empresarios en Argentina en general se esconden debajo de las piedras y no hablan. ¿Vos cómo los ves? Bueno, sí, es así. La verdad es que en los últimos años, por distintos motivos, está claro que la mayoría de los empresarios se han llamado a silencio por una... creo que han entendido, no sé si bien o mal, pero que era la forma más adecuada, más indicada para seguir conduciendo sus negocios sin demasiado ruido mediático y demás. Yo no estoy muy de acuerdo. De hecho, estoy en una industria que tiene una industria y una compañía que tiene una historia bastante mala en cuanto a la comunicación. De hecho, te diría que una historia nula, porque es una industria que no ha estado acostumbrada a comunicar ni acá ni en ninguna parte, te diría, y así no fue también. En ninguna parte, o sea que no es un problema de la minería en Argentina, sino que es mundial. Mira, yo creo que en algunos países se habla más que en otros, porque en unos países la minería es parte de la vida cotidiana, de la cultura. De esos países está el caso de Chile. Chile es lo que es gracias a la minería, y del primero al último chileno lo saben, con lo cual se habla con más naturalidad, lo cual no quiere decir necesariamente que las compañías mineras tengan una comunicación eficiente. Yo creo que en general no lo tienen, y no pretendo justificarlo, sino que en todo caso buscarle una explicación. Yo creo que en parte tiene que ver con que las empresas productoras de minerales, como no vendemos en definitiva nuestro producto al público, a la opinión pública, además tendemos a olvidarnos de la opinión pública, y es un problema porque en realidad la opinión pública de todas formas se genera una imagen
una reputación a partir de lo que decimos o no decimos, ¿no? ¿Hay conciencia en la Argentina de el potencial que tiene la minería para sacar a la Argentina del pozo en el que está, ¿no? No hay conciencia, y lo cierto es que la Argentina tiene un potencial minero por su geografía, su suelo impresionante. La Argentina es una de las principales reservas, y eso está científicamente comprobado, de varios minerales como el oro, la plata, el litio. Es como que hay otra vaca muerta en minerales en Argentina. Absolutamente. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que Si me permitís un dato que quizás nos permite dimensionar esto. No sé si es el mejor ejemplo, pero a ver, compartimos la cordillera de los Andes con Chile. Claro. La mayoría de los emprendimientos mineros chilenos están sobre la misma cordillera. Chile exporta alrededor de 50.000 millones de dólares al año. 50.000 millones de dólares al año. Y Argentina 4.500. Claro, o sea, 50.000 millones de dólares que exporta Chile es más que la soja, para que la gente se dé una idea. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que no esté esa conciencia? ¿La gente o el sector minero? Un poco de ambos, y también tiene que ver con que por algún motivo o varios motivos no nos consideramos un país minero, por más que en su momento Sarmiento fue un promotor de la minería, y la minería empezó a tener cuerpo a partir de la Asamblea de 1813, estamos hablando de 200 años atrás. Pero sin embargo siempre nos consideramos un país agrícola ganadero, y por distintos motivos no hubieron marcos regulatorios o leyes que fueran lo suficientemente incentivadoras para que llegara la inversión. Tengamos en cuenta que sobre todo la minería moderna requiere unos niveles de inversión altísimos, y si no están dadas las condiciones, la inversión no viene, porque en definitiva como país con potencial minero competimos por ese capital con Chile, con Perú, claro, con África, con lógico. millones de lugares, con lo cual si las condiciones no están dadas, no vienen los capitales, y durante muchos años no estuvieron dadas las condiciones. Y no tenemos ningún mineral que solo exista en Argentina, lamentablemente. No. Para terminar, Miguel Jiménez Apiola, contame un poco la campaña esta, brevemente, ¿a qué apunta? Bueno, como te decía, no somos una empresa ni una industria con mucha historia en la comunicación, entonces lo que queríamos era romper ese paradigma, darnos a conocer, y mostrarnos desde el punto de vista más humano, porque efectivamente somos 4.000 argentinos que trabajamos en Barrick en Argentina, somos 4.000 personas que hacemos Barrick todos los días, quienes trabajan en la mina en San Juan, a 4.500 metros de altura en medio de la cordillera, los que trabajan en la oficina de Buenos Aires, los que trabajan en la oficina de San Juan. Nosotros somos los que hacemos Barrick, y nosotros queremos presentarnos. La gente puede estar de acuerdo o no con la minería, pero lo que no queremos es que se piense que somos un monstruo, una cosa rara, una gente de otro planeta que viene, se lleva los recursos y no deja nada. Hubo una campaña... Producimos empleo, producimos muchas cosas. Hubo una campaña hace poco, creo que era de la Cámara de la Minería, que mostraba en dónde está la minería, que la minería, sin la minería no podría funcionar nada, ni este micrófono. Exacto, porque no tenemos conciencia de que la cal, la piedra, todo con lo que se construyen las casas, los edificios donde vivimos, es todo material que viene de la minería. Todo lo que está hecho, todas las partes con las que está hecho un auto, salvo el plástico y el cuero, el resto prácticamente todo es producto de la minería. Es parte de nuestra vida, sin lugar a dudas. Miguel Jiménez Apiola, es el director de Asuntos Corporativos de Barrick, Argentina, esta minera canadiense que es la más grande que hay en Argentina, y yo creo que la Argentina, no sé si es por culpa de los argentinos o de las propias empresas, no ha generado conciencia de que Argentina puede ser una potencia minera, y que antes que Vaca Muerta, que todavía está ahí, andás a ver, tenemos a la minería que podríamos explotarla. Y la verdad que hay mucha desinformación, y esperemos que esto aporte algo a entender mejor cómo funciona. Miguel Jiménez por lo Apiola. pronto estamos rompiendo con el paradigma y empezando a comunicar que es el mejor de los inicios posibles. Hoy, cuando empecé el programa, dije de los empresarios ante todo esto, cri. Acá tenemos uno que habló. Muchas gracias, Miguel Jiménez Apiola. Terminamos, nos vamos, nos echan. Usted sabe, La Hora de Maquiavelo todos los miércoles aquí por FM Radio Cultura, y los domingos a las 22 por Metro, imperdible. Le digo chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.